Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos a su materia toma de decisiones. El día de hoy el tema que vamos a ver se conoce como método PERT. Denme un segundito nada más para poder proyectar la presentación del tema y que les sea más sencillo poder seguir de qué estamos hablando. Bien, ahí estamos viendo ya el tema. Como les decía, es método PERT. ¿De qué vamos a hablar? De qué es precisamente este método, que es una abreviación en inglés de Program Evaluation and Review Technique. O sea, precisamente esta técnica de programa de evaluación y revisión. Y también vemos ahí la segunda abreviación, que es el CPM o CPM, que viene de Critical Path Method. ¿Qué son uno y qué es el otro? Cuando hablamos de este método PERT, hablamos de un método utilizado para planificar y coordinar proyectos, enfatizado en la estimación de tiempos. Obviamente ahorita lo vamos a explicar a profundidad, pero quiero que vayan entendiendo o se vayan familiarizando con los términos que vamos a utilizar el día de hoy. Y cuando hablamos del sistema CPM o CPM, hablamos de esta técnica que ayuda a determinar la duración mínima que debe tener un proyecto, pero identificando tareas que pueden llegar a ser críticas o importantes. El propósito va a ser facilitar la planificación, la programación y el control de proyectos complejos, de esta manera asegurando que se cumplan los plazos y que se optimicen los recursos. Entonces, el método PERT-CPM es muy importante en la gestión de proyectos, especialmente en entornos donde el tiempo y los recursos son algo crítico y a tomarse en consideración. Decimos que mientras que el PERT se centra en la estimación de tiempos y es ideal para proyectos donde la duración de las tareas es incierta, CPM se ocupa de identificar las actividades críticas que no deben retrasarse, lo que permite a los gerentes de proyecto priorizar esfuerzos y también recursos. Comprender estos métodos es esencial entonces para tomar decisiones informadas sobre cómo organizar y cómo ejecutar proyectos de manera eficiente. Vamos a explorar entonces cómo funcionan estas técnicas, sus aplicaciones y también la importancia en la toma de decisiones. Ya estamos viendo en pantalla precisamente la definición del PERT, de qué significan estas siglas. Ahí está, P de Program, E de Evaluation, R de Review y T de Technique. Entonces, eso es lo que significa, son una abreviatura en inglés. Tengan eso en consideración por si tienen que manejarlo en el tema de su cuestionario, ¿verdad? Y en resumen, dijimos que es utilizado para planificar y coordinar proyectos. Y ahí tenemos la segunda terminología del día de hoy, que es el CPM, Critical Path Method. Vamos a hablar ahora de cuáles son los componentes del método PERT. Nos vamos a dar cuenta que son precisamente estos dos bloques. Primero, las actividades. ¿Qué son las actividades? Pues son las tareas o acciones que se deben realizar para completar el proyecto. Denme un segundito. Bien. Lo segundo es el diagrama de PERT, que es la representación gráfica que muestra las actividades y sus interrelaciones. Eso se traduce en una
estimación de tiempos. ¿Puedes decir, André, que le preguntarías por el 3? Vamos a ver el diagrama de PERT, que es precisamente la representación de una forma gráfica que va a mostrar las actividades y las interrelaciones. El 4 es estimación de tiempos. Aquí se movió un poquito en la presentación, pero este tema de estimación de tiempos va precisamente en el número 4 y este se subdivide en tres. ¿Qué tiempos? Primero el optimista. ¿A qué se refiere el tiempo optimista? A un tiempo mínimo necesario para completar una actividad. El pesimista o B es el tiempo máximo que podría llevarse esa actividad y el más probable, que lo vemos con la letra M para identificar, que es el tiempo más realista para completar una determinada actividad. De todo ello, decimos que en el método PERT, cada actividad del proyecto se va a representar a través de un diagrama que va a ilustrar las relaciones entre las tareas y los eventos. La estimación de tiempos va a ser crucial, ya que va a permitirnos calcular el tiempo esperado a través de una fórmula en específica. En este enfoque probabilístico, podemos ayudarnos, sobre todo cuando ustedes sean gerentes o tengan un cargo importante, para que puedan entender las incertidumbres asociadas con la duración de tareas y planificar las consecuencias que pudieran afrontar. Esto especialmente es útil en proyectos de cierta complejidad, donde las actividades pueden estar interrelacionadas y el tiempo de finalización puede variar de manera considerable. O sea, no hay un parámetro cercano, sino que hay una variabilidad grande. Al utilizar el método PERT, se puede identificar entonces las áreas de riesgo y con ello anticipar posibles retrasos en la ejecución de un determinado proyecto. Una vez que analizamos el método PERT, es hora de analizar los componentes del complemento o el diverso método, que es el CPM o CPM. Este también se va a dividir en cuatro partes. La primera igual va a ser una relativa a las actividades, entendiendo la identificación clara de las tareas que componen el proyecto. La segunda es la duración de las actividades, que es la estimación fija del tiempo necesario para completar una determinada tarea. La tercera es una diversa, que es la ruta crítica. ¿Y a qué se refiere? Bueno, la ruta crítica se refiere a la secuencia de actividades que determina la duración total del determinado proyecto. Si una actividad en la ruta crítica se llega a retrasar, entonces el proyecto entero se retrasa. Y por último, otra vez se nos movió un poco, es el tema del diagrama de Gantt. Eso debe ir en el punto 4 para que lo separen, por favor, y que entiendan que es un componente adicional, que es el que va en el número 4. ¿Y que es el diagrama de Gantt? Es la representación visual que muestra las actividades programadas en el tiempo. ¿Qué es lo importante que entendamos sobre el método CPM? Que a diferencia del PERT, el método CPM se va a basar en la premisa de que la duración de actividades es conocida y fija, no hay tanta incertidumbre. Entonces, cada tarea se mapea en un diagrama que ayuda a visualizar cómo se conectan entre sí. La ruta crítica es un concepto muy clave en este método. ¿Por qué? Porque esta nos va a ayudar a identificar las actividades que son importantes, y no es que esenciales, para cumplir con los plazos de un determinado proyecto. Si alguna de estas tareas se retrasa, afecta directamente el tiempo de toda la entrega en total y en general. Este método entonces no solo es útil para una planificación inicial, sino también para el seguimiento y control del progreso de un determinado proyecto. Por eso la importancia y por eso la utilidad. Un diagrama de Gantt va a complementar el CPM al ofrecer una visualización clara de cuándo deben completarse las actividades y va a permitir a los gerentes tomar decisiones sobre la reasignación de recursos o la modificación de plazos cuando sea necesario.
Un segundito, por favor. Bien, entonces, de esto decimos que ambos métodos son herramientas valiosas en la gestión de proyectos. Si tengo el audio prendido, pero que se aplican en contextos diferentes. Mientras que el PERT es ideal para proyectos de investigación y desarrollo, donde las actividades pueden ser inciertas y variables, el CPM se utiliza en situaciones donde los tiempos son más predecibles, como en la construcción y en la manufactura. La elección entre PERT y CPM, creo que ya no estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? A ver, creo que sí, no me aparece la pantalla, denme un segundo. Ahí está de nuevo, ¿verdad? Sí, ahí nos habíamos quedado. La elección entre el PERD y el CPM entonces va a depender de la naturaleza de un determinado proyecto y de los objetivos específicos que se persigan. Por ejemplo, en un proyecto de investigación donde hay mucha incertidumbre sobre el tiempo que tomarán las actividades, el enfoque probabilístico de PERD sería más apropiado. En cambio, para un proyecto de construcción donde las actividades tienen tiempos definidos, y se puede establecer una secuencia que no es variable, sino clara, CPM sería la mejor opción. Ah, con razón. ¿Y lo? Pero yo ni lo conozco. No sé cómo Ah, bueno, vamos a continuar, por favor, con la siguiente diapositiva, que sería, bueno, ahí antes de pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver la comparación entre PERT y CPM. Esta tablita es muy importante porque, como les comentaba, cada proyecto tiene características especiales y con estas características podemos identificar cuál de las dos es la que se asocia o se más bien se acopla al proyecto que tenemos en ese momento. Vemos como características del PER el tema de la incertidumbre, que es lo que les comentaba que se tienen que tomar muy en cuenta, las estimaciones probabilísticas y que se tiene que hacer a través de un diagrama de PERT. Por otro lado, el CPM, ya dijimos que es a través de proyectos con tiempos fijos, con duraciones determinadas, y ponemos el ejemplo de la construcción y la manufactura y cómo lo podemos utilizar a través del diagrama de grado. Ahora sí, vamos a hablar sobre los pasos para implementar el PERT y el CPM. Ahí podemos ver un listado en pantalla. Son 6 pasos los que tenemos que utilizar. Paso número 1 es la definición del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues identificar el objetivo y el alcance de un determinado proyecto. Paso número 2, listar las actividades, es decir, desglosar el proyecto en tareas específicas. Paso número 3, determinar la secuencia de las actividades, entendiendo esto como establecer el orden en que se deben llevar a cabo las tareas que previamente ya visualizamos y ya tenemos en cuenta para llevar a cabo el método. Paso número 4, estimar la duración de cada actividad, porque para PER utilizamos estimaciones, perdón, optimistas, pesimistas y ya dijimos también las más probables. En cambio, para CPM tenemos que definir una duración fija. Paso número 5, la construcción del diagrama. Tenemos que crear un diagrama PERT o CPM en su caso, que represente las actividades y las relaciones entre sí. Y paso número 6, el análisis de la ruta crítica, entendiendo esto como identificar las actividades en la ruta crítica para poder priorizar los recursos.
Tenemos que entender que la implementación de PERT y de CPM sigue un proceso sistemático que comienza entonces con esta definición clara del proyecto. Es importante establecer un alcance bien delimitado para evitar una desviación. Posteriormente se debe desglosar el proyecto en actividades específicas, asegurando que cada tarea esté claramente definida y alineada con los objetivos del proyecto. Luego, determinar la secuencia de actividades es un tema importante, ya que algunas tareas no pueden comenzar hasta que otras se hayan terminado. La estimación de la duración de cada actividad es otro paso crítico. Para PER, por un caso, implica utilizar múltiples estimaciones que reflejen la incertidumbre y por otro lado, la construcción del diagrama nos va a proporcionar una visualización clara, amplia de qué, del análisis de la ruta crítica, del flujo de trabajo, y esto nos va a ayudar a identificar dónde se deben concentrar los esfuerzos y los recursos para garantizar que el proyecto se mantenga en el camino correcto. Sobre las ventajas y desventajas. Ventajas de uno y del otro, pues es que primero facilitan la identificación de las actividades críticas. Segundo, permiten una mejor planificación y control del tiempo. Tercero, ayudan a optimizar el recurso o más bien el uso de todos los recursos que se tiene a la mano. Y cuatro, promueven la comunicación y la coordinación entre los equipos. Esas son las ventajas. ¿Cuáles serían las desventajas? En primer término, PERT puede ser complejo en proyectos grandes con muchas interdependencias. Por otro lado, el CPM no es adecuado para proyectos con alta incertidumbre, se limita donde sí tenemos una certeza o un grado muy, muy bajo de incertidumbre. Requieren actualizaciones frecuentes para mantener esta precisión. Esa es otra desventaja que tiene entonces el CPM, y también el costo de las herramientas y software puede llegar a ser elevado. Si bien ambos métodos ofrecen ventajas significativas, sobre todo en el tema de gestión de proyectos, al identificar las actividades críticas, PERT y CPM permiten a los gerentes priorizar tareas y asegurarse de que se mantenga el enfoque en lo que realmente importa para cumplir con un determinado plazo de un proyecto. La planificación y el control se ven mejorados y esto facilita la toma de decisiones en un tiempo real sobre cómo utilizar los recursos de una forma más eficiente. Sin embargo, también es necesario que contemplen todas estas desventajas que acabamos de ver, pues en proyectos grandes y complejos puede volverse difícil de gestionar debido a la cantidad de datos y relaciones que deben considerarse. Por otro lado, ya dijimos que CPM puede no ser la mejor opción para proyectos donde la duración de actividades va a ser incierta, y por ello es importante que los gerentes sean conscientes de estas limitaciones y ajusten su enfoque según las características específicas de cada uno de los proyectos. Espero haber sido claro hasta aquí. Hasta aquí. Vamos a ir cerrando ya el tema del día de hoy con las conclusiones. ¿Y qué vamos a ver o qué vimos a lo largo de esta clase? Vimos primero la importancia del método PERT y del método CPM, que son herramientas esenciales para la planificación y la gestión de proyectos efectivos. Vimos que esto debe hacerse a través de decisiones informadas, que nos ayuden a tomar decisiones basadas, pero en datos, asegurando que los recursos que se utilicen sean utilizados de una forma objetiva y óptima. Tres, las aplicaciones donde ampliamente se ven utilizadas en el tema de construcción, tecnología, investigación, desarrollo y cualquier área donde la gestión de tiempo y recursos es crítica. En conclusión, el método PERT-CPM no solo es útil, sino necesario para la gestión moderna de proyectos. Estas herramientas van a permitir a los gerentes del proyecto tomar decisiones informadas que impacten directamente en el éxito de un determinado proyecto. Al utilizar estas técnicas, se mejora la planificación, la coordinación y también el control del trabajo, lo que en una última instancia puede llevar a una entrega exitosa de proyectos dentro de un plazo y presupuesto ya estipulados previamente. Las aplicaciones de este método, bueno, de estos métodos más bien son vastas, que van desde la construcción de edificios hasta el desarrollo de un software más complejo y la investigación científica.
Por eso es importante que ustedes comprendan y apliquen estos métodos. Va a ser algo importante en su desempeño profesional, sobre todo si desean sobresalir en el campo de la toma de decisiones y la gestión de proyectos. Con eso terminamos el día de hoy. Yo espero haber sido lo más claro posible en este tema y espero que tengan un excelente día. Les recuerdo que cualquier duda o cuestión voy a estar muy atento de la plataforma para que a través del botón de contacta a tu tutor, ustedes se puedan acercar a mí y me puedan hacer externar cualquier duda que tengan, ya que por temas ajenos a nosotros y a la universidad se está batallando con el tema de las plataformas y que ahorita es por Zoom y antes era por Google Meet, etcétera. Es una cuestión que ya se está trabajando, pero mientras no podamos vernos de manera presencial, les recuerdo que la plataforma está habilitada para que me externen cualquier duda o cuestión en la que les pueda ayudar. Sin más por el momento, les deseo que tengan un excelente día y estoy a sus órdenes. Hasta luego.